palestinos de la Franja de Gaza son descendientes de los filisteos. De ahí viene la palabra Palestina, filistea. Ustedes recuerdan al rey David cuando le cortó la cabeza a Goliat, que era un filisteo, y venía acompañado por todo el ejército filisteo. Así que los filisteos son enemigos acérrimos de Israel, los odian, los quieren borrar del mapa. Y si este conflicto escala y el primer ministro Netanyahu de Israel decide invadir la Franja de Gaza, desde luego que los palestinos van a ser apoyados por Irán, Siria, Jordania y probablemente Rusia. Y si esto escala aún más, Estados Unidos ya declaró el presidente Biden que va a apoyar a Israel. También Canadá, el presidente Trudeau de Francia declaró antier que está a favor de los judíos. De manera que esto puede convertirse en un conflicto mundial en pocos días. Y esto nos habla de que las profecías bíblicas ya se están cumpliendo. Estamos en los últimos tiempos. Oirán de guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pero no teman manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Entonces, hermanos, ya estamos en los últimos tiempos de lo último. Entonces, prepárense, porque en cualquier momento viene el Señor por su iglesia. Y nos va a sacar de este planeta el Señor. ¿Sí? El mundo va a decir, fueron los ovnis, fueron los extraterrestres, se los llevaron en naves espaciales. No sé qué van a decir aquí en el mundo, pero nosotros nos vamos a casita con el Señor Jesús ya muy pronto. ¿De acuerdo? Entonces preparémonos para ello, por favor. ¿Y qué va a pasar con Israel? ¿Lo van a borrar del mapa? ¿Lo van a exterminar? ¿Van a acabar con Israel? Jeremías 30, versículo del 1 al 3, nos da una profecía que nos aclara qué va a pasar con Israel en esta guerra y en el futuro. Porque todavía faltan 7 años de tribulación, de guerras, de pestes, de hambres, cosas tremendas que vienen sobre este mundo. Pero miren, Jeremías 30 del 1 al 3 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Esa es una profecía. El pueblo de Israel estuvo disperso desde el año 70, apúntalo, año 70 de la era cristiana, 70 después de Cristo, cuando el general Tito de Roma llegó a Jerusalén, destruyó las murallas, entró con su ejército después de haber sitiado la ciudad, todo el mundo se estaba muriendo de hambre y de sed, entra a Jerusalén el general Tito y asesina más de 1 millón de judíos y los manda al exilio, los saca de la tierra de Israel desde el año 70. Por eso hay judíos rusos. Por eso en la Segunda Guerra Mundial había una gran comunidad judía en Europa, judíos en Rumania, en Yugoslavia, en Italia, en España y hasta en México tenemos también una comunidad judía muy grande, ¿verdad? Entonces estuvieron dispersos todo ese tiempo, desde el año 70, ¿hasta cuándo regresaron a su tierra? 14 de mayo de 1948. ¿Sí saben esa fecha? Apúntenla. Entonces, el 14 de mayo del 48 regresa a Israel a su territorio, tal como lo dice el versículo 3, que iban a regresar Israel y Judá a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. ¿Sí? En realidad no la han disfrutado mucho porque están rodeados de enemigos. Tienen un poquito más de 70 años en su tierra, pero la profecía todavía no se ha cumplido en su totalidad. Esta profecía de Jeremías 30 se ha cumplido parcialmente. Israel ya regresó,
pero no posee la totalidad de la tierra que Dios le prometió a Abraham. Porque si tú lees Génesis 15, Génesis 17 y otros pasajes del Génesis, la tierra que Dios le prometió a Abraham era desde el río Nilo hasta el Éufrates en Mesopotamia. Toda esa extensión fue la tierra que Dios le prometió a Abraham. E Israel solamente tiene un pedacito de tierra. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir al 100% esta profecía? ¿Sabes cuándo? Cuando regrese Jesucristo por segunda vez y establezca su reino de 1000 años aquí en la tierra, donde vamos a reinar junto con Él, nosotros su iglesia, junto con Israel, y ahí sí vamos a disfrutar este planeta por 1000 años. ¿Estás listo para irte en el arrebatamiento? ¿Alguien que se quiera quedar? Bueno, si no tienes a Cristo y realmente no hay una conversión genuina, ni has nacido de nuevo y nada más eres simpatizante del cristianismo y nada más vienes de vez en cuando y ahí, ¿verdad? Lees la Biblia cada mes 5 minutos, yo sí te advierto que te conviertas, te animo, te exhorto a que te arrepientas, porque si no, te quedas. ¿Sí? Hay un video muy interesante en internet que está el pastor predicando y hermanos, y el Señor viene pronto, el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento, podría ser mañana temprano, podría ser dentro de un mes o podría ser en este mismo, y ahí es el arrebatamiento y desaparece el pastor. Imagínense, se cae así la Biblia, el micrófono y varios de los hermanos desaparecen. Se fueron en un abrir y cerrar de ojos. Si tú parpadeas, en ese instante ya te fuiste con un cuerpo glorificado. Nos vamos con el Señor en las nubes. Pero en el video se ve que algunos hermanos, entre comillas, eran primos, ¿verdad? Se quedaron y voltean a verse. ¿Qué pasó? Pues el arrebatamiento. ¿Y tú por qué no te fuiste? No, pues es que yo ando en adulterio. ¿Y tú? No, pues es que yo ando en la pornografía. ¿Y tú? No, yo soy un mentiroso. No, yo venía aquí nada más a ver si agarraba novio. Bueno, se quedaron, hermanos. Tengamos cuidado, examinemos nuestro corazón si realmente andamos en la fe. Amén. Bueno, pero ese no es el tema, eso nada más fue un breviario, ¿verdad? Para que ustedes estén al pendiente de lo que está pasando en Israel. Vamos por favor a Hechos capítulo 20, versículo 17 al 38. Hechos capítulo 20, del 17 al 38, es la segunda parte de un tema que se titula ¿Cómo es un ministro de Dios? O ¿cómo es un siervo de Dios? Entre signos de interrogación, ¿de acuerdo? Vamos a leer el contexto del capítulo 20, del verso 17 hasta el 38, y vamos a irlo explicando poco a poco. Dice así, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, se está refiriendo al apóstol Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Verso 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro,
Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Verso 36. Cuando hubo dicho estas cosas, Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y lo acompañaron al barco. Qué escena maravillosa en la Biblia. El apóstol Pablo llamando a todos sus discípulos, los pastores y los líderes de las iglesias del Asia Menor de Turquía, la Turquía actual. Él sabía que nunca más lo iban a volver a ver. Los llama ahí a la ciudad de Mileto y en la playa se despide de ellos y les da un gran discurso acerca de quién es un ministro de Dios, quién es un pastor, cómo debemos ser los hijos y las hijas de Dios, cómo debemos servir al Señor. Y ahí al final se le echan al cuello y lo besan y empiezan a llorar. Pablo, Pablo, ya no veremos más tu rostro, vas a ir a Jerusalén, vas a sufrir cosas terribles, vas a morir. Yo me imagino que alguno de ellos quizá le dijo: no te vayas, Pablo, mejor quédate aquí en la ciudad de Éfeso, síguenos enseñando, vamos a seguir fundando iglesias, vamos a seguir adelante. Pero Pablo sabía su destino y les dice: de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y si tengo que ir a Jerusalén, a Roma, donde sea, y si tengo que morir por Cristo, que así sea, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me sale de ganancia. En la reunión anterior estuvimos analizando las primeras 4 características en este pasaje acerca de un ministro de Dios. Y dijimos como repaso, en primer lugar, que un ministro de Dios es un siervo humilde. Versículo 18 y 19 dice Pablo: he servido al Señor con toda humildad. Un ministro de Dios es una persona que es humilde delante de Dios, que considera a los demás como mayores, como superiores a él mismo, como maestros de él mismo. En segundo lugar, en el verso 20 y 21 dijimos que un ministro de Dios es un maestro de la palabra de Dios y un testigo del evangelio. Si realmente eres cristiano, hermano, hermana, si realmente amas al Señor, debes ser un estudiante de la Biblia, debes conocer la Biblia, y no solamente para llenarte tú de la palabra, sino para compartirla a los demás. En tercer lugar, dijimos en el verso 22 y 23 que un ministro de Dios está dispuesto a sufrir todo por causa de Cristo. Dice ahí en el versículo 23: el Espíritu Santo me da testimonio por todas partes, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y más adelante en el capítulo 21 el profeta Agabo le dice: Pablo, ves este cinturón, así te van a amarrar, así te van a meter a la cárcel, vas a padecer mucho. Y así lo hizo el apóstol Pablo, quien estuvo encerrado 3 años en la cárcel drenaje, porque era un drenaje de la ciudad, en Cesarea Marítima. En cuarto lugar, en el verso 24, dijimos que un ministro de Dios se niega constantemente a sí mismo.
y les pedí que repitieran conmigo, los que estuvieron en el primer servicio, el versículo 24 en voz alta, que me parece uno de los versículos más hermosos de todo el Nuevo Testamento. ¿Y qué le parece si lo repetimos aquí también nosotros? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice Hechos 20:24 en voz alta? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Un verdadero ministro de Dios, un siervo de Dios, es una persona que se niega a sí mismo, que le permite al Espíritu Santo usarlo, y que pase lo que pase y venga lo que venga, termina su carrera con gozo y con alegría. ¿Cuántos están contentos esta tarde, hermanos? Gloria a Dios. Así hay que acabar nuestra carrera. Sí, apláudale al Señor si gusta. A partir de este momento vamos a seguir con las siguientes características. Amén. Número 5, versículo 25 al 27. Un ministro de Dios tiene limpia la conciencia. Dígame usted esta quinta característica, por favor. Un ministro de Dios tiene limpia, ¿qué? Su conciencia. Vamos a leer verso 25 al 27. Y ahora, he aquí, dice Pablo, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo les tomo protesta en este día, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Estuve 3 años con ustedes aquí en Éfeso, y quiero decirles algo. En estos 3 años, de día y de noche, públicamente en la escuela de Tirano, que era un maestro, y por las casas aconsejándolos bíblicamente a cada uno, nunca me negué a anunciarles todo el consejo de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con esa expresión, todo el consejo de Dios? Toda la palabra de Dios aplicada a sus vidas. Quizá por ahí a las 11 de la noche, a la 1 de la madrugada, en una de las enseñanzas de Pablo, al final en el convivio, se le acercó algún matrimonio, alguna persona. ¿Sabes qué, Pablo? Estamos a punto de divorciarnos, ya no hallamos la puerta, ya no sé qué hacer con esta mujer. Y Pablo jalaba por ahí unas sillitas, 2 de la madrugada, cansado el apóstol después de una jornada larga, difícil, y nunca se negaba a aconsejar, nunca se negaba a predicar. Pablo, ¿podrías venir a la casa a predicar? Te invitamos, mira, tenemos un evento y quisiéramos que predicaras el evangelio a nuestra familia. El apóstol Pablo nunca se negaba, nunca decía, estoy ocupado, no, yo nada más predico los domingos, hermanos, nada más el domingo a las 11. Por favor, nadie más me invite a ningún lado porque estoy ocupado, hermanos, tengo asuntos. No. El apóstol Pablo siempre estaba listo para predicar todo el consejo de Dios. Y él mismo dice, está limpia mi conciencia, estoy limpio de la sangre de todos, ¿sí? Les he pagado lo que les debía. ¿Qué les debía, Pablo? El evangelio. El evangelio. Cualquier cristiano nacido de nuevo está en deuda con las personas que le rodean. Dile a la persona a tu lado, estás en deuda. Les debes. Y tú dile, pues, ¿qué les debes? ¿Dinero o qué? No les debemos dinero. En Romanos 1:14 dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Romanos 1:14, apúntalo. ¿Qué les debía el apóstol Pablo? Les debía el evangelio de la gracia de Dios. De la misma manera nosotros le debemos el evangelio de la gracia de Dios al que nos vende el pollo, al de las verduras, al chofer del Uber, a tu vecina que es bruja, a todo el mundo les debemos, estamos en deuda, hermanos. ¿Qué les debemos? El evangelio, el evangelio. Y si nosotros les predicamos el evangelio, independientemente de la respuesta que nos den, nosotros tenemos limpia la conciencia. Pero ay de nosotros si no les anunciamos el evangelio. Entonces, si Dios te da la oportunidad de anunciar el evangelio, de hablar de Cristo con alguien y no lo hiciste, y a los pocos meses esa persona enferma y fallece y va al infierno, Dios te va a pedir cuentas.
Ouch. ¿Y dónde dice eso, pastor? Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. Vamos a leerlo. Ezequiel 33, versículo del 7 al 9. Más nos vale anunciar todo el consejo de Dios con gozo a las personas que Dios nos ponga enfrente y nos dé la oportunidad de compartir con ellos. Digan amén, por favor. Ezequiel 33, 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, le dice Dios a Ezequiel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando el impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si te mando un impío y te digo, háblale de mí, te dice el Señor, y tú te niegas a hablarle al impío, el Señor te va a pedir cuentas. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Si tú le dices a tu tío, a tu hermana, a tu familiar, apártate del camino, mira, hermano, andas en adulterio, mira, hay una vida después de esta, hay un Dios al que le tenemos que pedir cuentas, arrepiéntete, no andes en esos caminos, te llevan a la destrucción y al infierno, no me hables de Dios. Así le hacen los incrédulos, ¿verdad? Así ha actuado, ¿verdad? No me hables de Dios, no quiero saber nada de tu Biblia. Si vienes a la casa, no quiero que hables de la Biblia. Háblame de otra cosa, yo no quiero nada con Cristo. Pero tú le predicaste anteriormente, le dejaste unos materiales, le dejaste la Biblia, tú mismo le anunciaste, tú mismo lo amonestaste, lo incomodaste. Si él no se aparta de su camino y termina en el infierno, Dios no te pide cuentas por eso, porque tú hiciste tu trabajo. Dile a la persona a tu lado, ten limpia la conciencia, por favor, y anuncia todo el consejo de Dios. Estamos cumpliendo esta característica de un ministro, hermanos. Ay, cada uno, ¿verdad? Hagamos un examen. Está tremendo esto, tremendo. Este discurso es tremendo, hermanos. Característica número 6. Regreso a Hechos 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Número 6. Un ministro de Dios apacienta a la iglesia del Señor. Versículo 28, ¿qué dice? Por tanto, les dice Pablo a sus pastores, a sus líderes, mirad por vosotros, tengan cuidado de ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Un ministro de Dios tiene cuidado de sí mismo y apacienta la iglesia del Señor. Vean la primera parte del versículo 28. Pablo les dice, vengan para acá, pastores. Tengan cuidado de ustedes, mirad por vosotros. Porque si el pastor no ve primero por su corazón, pues ¿cómo va a ver por el corazón de los demás? Si yo no examino cómo está mi corazón como pastor y ando mal y ando en pecado, ¿qué les voy a dar de comer a ustedes? Miren primero por ustedes mismos, como dice Jeremías 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por esa razón, cada cristiano debe examinarse frecuentemente. Yo te aconsejo que te examines con la ayuda del Espíritu Santo por las noches. Después de haber orado un ratito, ya en tu cama, te sientes un ratito, te arrodillas y le dices, Señor, ¿cómo anda mi corazón? ¿Qué hay en el fondo de mi corazón, Señor? Porque a veces andamos tan ocupados, hermanos, que ni nos damos cuenta que hay en nuestro corazón. Y andamos enojados y maltratando a la gente y un poquito molestos. ¿Pero por qué? Hay una razón. ¿Sabes por qué? Porque te lastimaron hace 2 semanas. Quizá alguna persona te ofendió y traes resentimiento y ni te has dado cuenta, pero andas maltratando a medio mundo. No, hermanos, tenemos que examinar nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos escudriñe, como le dice David en el Salmo 51, examíname, Señor, ve si hay en mí un camino perverso, porque a veces ni me doy cuenta, líbrame de los pecados que me son ocultos. Como el esposo, ¿verdad? Que viene a consejería y la esposa, pastor, es que mi esposo me grita y es bien agresivo y hasta le pega así a la mesa y yo me siento muy humillada, pastor.
Hermano, ¿tienes algo que decir para defenderte? No, pastor, claro que no. Bolas, bolas, le pega a la mesa. Yo no soy así, yo nunca grito. Hermano, no se da cuenta. El hermano no se da cuenta de su pecado. Y así somos nosotros. Para darnos cuenta hay que reflexionar, hay que pasar unos minutos. Señor, ¿qué hice hoy? ¿Qué estaba pensando hoy? ¿Por qué estuve tan triste, tan deprimido hoy, Señor? ¿Hay alguna razón? Claro que la hay, Señor. Examina mi corazón. Te confieso esta depresión como un pecado, Señor, porque tú no me diste espíritu de depresión, me diste espíritu de amor y de dominio propio y de poder, Señor. Entonces Pablo les recomienda que se examinen a ellos mismos, y ya que están examinados y que han confesado su pecado, versículo 28 dice: vean por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Noten cómo es el Espíritu Santo el que le da el rebaño a los pastores humanos, ¿sí? Entonces ningún rebaño es de un pastor humano, el rebaño es de Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que nos puso a nosotros para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Así que si por ahí hay algunos pastores que piensen que la iglesia es de ellos, están muy equivocados, muy equivocados. Si algún pastor de alguna iglesia dice: este es mi rebaño, esta es mi iglesia, yo la fundé en 1971 y aquí nadie entra ni nadie sale sin mi autorización, porque yo soy el pastor, el dueño de aquí. Discúlpame, estás en un error muy grande. La iglesia no es tuya, la iglesia la ganó Jesucristo con su propia sangre. Y tú eres un siervo inútil nada más, entiéndelo. Entonces, si algún hermano se va, se cambia de a otra ciudad, o se casó, se fue a otra congregación, o simplemente decidió irse a otra congregación, tú no eres dueño de esa persona. No manipules, por favor, porque hay muchos pastores por ahí. Usted no se va de la iglesia. Si usted se va de esta iglesia, usted cae bajo maldición, porque aquí esta iglesia yo la fundé en 1971. Hermano, eso no es de Dios, Esa persona, si así actúan, yo dudaría que fueran pastores, porque el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, dice Pedro en su primera carta, es Jesucristo. Nosotros no somos dueños de nadie, hermanos, de nadie. El dueño es el Señor Jesús. Ahora, subrayen la palabra apacentar en el versículo 28. Dice Pablo aquí: Dios los ha puesto para apacentar la iglesia del Señor. Esta palabrita apacentar en el griego es la palabra poimaino, así como suena, poimaino, con acento en la segunda i, y significa, apúntenlo, significa guiar, ayudar, proteger y alimentar a las ovejas. La repito: poimaino, apacentar, guiar, ayudar, proteger y alimentar. Es lo que hacen los pastorcitos, ¿verdad? En los campos, cuando tienen su rebaño de ovejitas, ¿verdad? ¿Qué hace un pastor, un buen pastor? Pues las guía a los pastos verdes, las ayuda, porque son remensas las ovejas. Las de los campos, hermanos, si no me estoy refiriendo a nadie. Son los animalitos más torpes que existen en el reino animal. ¿Usted sabía eso? Son miopes. Entonces una oveja ve nada más a esta distancia, ¿sí? Ya algo más lejos ya no lo ven, no alcanzan a ver. Las ovejas son miopes, miopes. Por eso las ovejas se dirigen por el oído, no por la vista. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No es por vista, no andamos por vista, porque somos muy miopes, pero sí andamos por fe, por el oído. Un pastor protege al rebaño y además las alimenta. ¿Saben por qué las protege y las cuida y las guía? Porque las ama, porque las ama. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Ahora, quizá tú estés pensando en este momento y estés diciendo: bueno, este mensaje es para los líderes de la iglesia, es para los coordinadores, para los maestros, para los servidores, las maestras de escuela dominical, para los pastores. Pero no, es para ti, porque tú también eres un ministro de Dios. Y yo no sé cuál sea tu rebaño, Ay, pastor, es que yo soy un estudiante en la prepa, en la secundaria, y pues yo ¿a quién voy a pastorear?
¿Sabes a quién vas a pastorear? A la chavita que está sentada allá, que está confundida con su identidad sexual. Y al otro chavo con los amigos que están por acá, que andan bien perdidos. Ahí tienes 2 o 3 ovejitas en tu salón de secundaria y de preparatoria que necesitan ser guiados al pastor de pastores, a Jesucristo. Así que desde adolescentes Dios ya nos pone a empezar a pastorear a algunas personitas ahí, que el Señor se encarga de traerlas. No, pastor, pero yo soy padre de familia, ¿yo a quién voy a pastorear? ¿Cómo que a quién? Por el amor de Dios, a tu esposa, a tus 6 chamaquitos que tienes ahí en la casa. Ese es tu rebaño, escúchalos bien. No, que los pastorean en la escuela dominical. No, hermano. El modelo bíblico de discipulado no es en la escuela dominical, aunque gracias a Dios por la escuela dominical, que es de muchísima bendición, pero ese no es el modelo. El modelo bíblico es en la casa, en la mañana y en la noche. Deuteronomio capítulo 6, léanlo en su casa. Ahí está ese mandamiento. Y les predicarás estas palabras que yo te mando hoy, de día y de noche, en la casa y saliendo de la casa. ¿A quién, Señor? A tus niños, a tu esposa, a tus nietecitos, Señor. Y si nos vamos de vacaciones, también de vacaciones, cuando salgas al camino, cuando estés en tu casa. ¿Y a qué hora, Señor? En la mañana y en la noche. Es un mandamiento. Ahí está tu rebaño. ¿Estás discipulando a tu esposa, hermano? Discúlpame que te confronte así. No, pastor, que ella haga su devocional. Yo hago el mío por mi lado, porque la relación con Jesús es personal. Ay, hermanos, puros pretextos. Sí, es una relación personal, pero que no eres una sola carne con ella. Que no Dios te entregó esos 6 chamaquitos para que, aparte que les des de comer, los alimentes espiritualmente. Entonces ya a partir de mañana, los que están casados, devocional en la mañana y en la noche, con la esposa y con toda la tribu. ¿Y qué vas a hacer? Los vas a guiar, ayudar, proteger y alimentar. Amén. Primera de Pedro capítulo 5, rápidamente lo vamos a leer. Primera de Pedro 5 del 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Primera de Pedro 5:2: apacentad la grey de Dios. Guíenlos, cuídenlos, protéjanlos, aliméntelos. A la grey de Dios que está entre ustedes, cuiden de ella, no por la fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, con ánimo pronto, no teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Nunca te atrevas a dirigir un rebaño creyéndote tú el director general, con soberbia, y abusando, manipulando a la gente. Eso no es de Dios. Es con amor, es con ternura, es con humildad. Verso 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La actividad más preciosa de un padre de familia, de una mamá con sus hijos, de una jovencita en la secundaria, de un pastor cristiano en una iglesia, de cualquier hermano y hermana en Jesucristo, la labor más noble, más preciosa, más gloriosa es discipular a otros y servir hacia el Señor. El pastor puritano Richard Baxter, quien nació en 1615 y murió en 1691, dijo: por favor, se lo suplico, metan como se mete un clavo en la pared la verdad del evangelio en la mente de los hombres. Impresionante frase de Richard Baxter. Regresamos a Hechos 20. Número 7. Un ministro de Dios cuida al rebaño del error. Díganmelo ustedes. Un ministro de Dios cuida al rebaño, a los hermanos, a las ovejas del error. Vamos a leerlo, versículo 29 al 31. Dice Pablo: porque yo sé que después de mi partida, cuando yo ya me haya ido de aquí, de Éfeso, entrarán en medio de ustedes. Fíjense, no de afuera, en medio de ustedes, dentro de la iglesia, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acuérdense que por 3 años, de noche, de día, no he cesado de aconsejarlos, de amonestarlos con lágrimas a cada uno de ustedes.
Hermanos, no sé ustedes qué piensan, pero para mí Pablo es mi héroe, uno de mis grandes héroes de la fe. Porque si yo mismo, el pastor César, pasara de noche y de día amonestándolos a cada uno de ustedes, no me alcanzaría la vida. Somos una iglesia muy grandota. A los poquitos que Dios me pone cerca, intentamos hacer esto, pero gracias a Dios que tenemos a nuestros hermanos diáconos, coordinadores, servidores y más coordinadores de los coordinadores de los coordinadores para que nos ayuden con todos ustedes, porque es un rebaño grande, vida nueva. Por eso te suplico en el nombre de Jesús. Yo quisiera sentarme con cada uno de ustedes, y estoy seguro que el pastor Josué y Gerardo y todos los pastores, pasar tiempo 5 o 6 horas a la semana con cada uno, llorando y aconsejándolos y abriéndoles la Biblia y abrazándolos y orando por ustedes. Pero nos es imposible porque somos humanos muy limitados. Por favor, acérquense a un estudio bíblico, se lo suplico. A un discipulado, con un maestro que esté preparado, y ahí en ese estudio bíblico busquen consejo y escuchen la palabra y traigan su Biblia y tomen apuntes, porque ese es el espíritu correcto que debemos tener en las iglesias. Bueno, Pablo dice aquí en el verso 29 al 31 que después que él saliera entrarían lobos rapaces. ¿Quién es un lobo rapaz? Es un animal brutal, ¿verdad? ¿Han visto los lobos rapaces en los bosques, en los documentales, que están así hasta salivando, ¡ah!, con unos ojos así diabólicos? Estos lobos rapaces representan en este pasaje a los falsos maestros, los falsos profetas de los cuales habló Jesucristo en Mateo 7 del 15 al 16. Rápido, vámonos a Mateo, allá en tu Biblia. No se me duerman, diles de junto, no te duermas, el pastor está predicando. Mateo 7, 15 y 16. ¿Qué dijo Jesús? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Desde luego que no. Y Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros. En medio de las iglesias cristianas, lamentablemente, el enemigo a veces logra tener éxito, y alguna persona surge por ahí dentro de las iglesias, pervierte a 2, 3 hermanos, predica una falsa doctrina, divide la iglesia y es terrible. De manera que nosotros como pastores, como ministros de Dios, debemos cuidar el rebaño del error. Ustedes saben, abriendo un pequeño paréntesis, ¿cómo surgió la secta de los Testigos de Jehová? The Watchtower Organization en Estados Unidos. ¿Ustedes saben de dónde salió la secta de los Testigos de Jehová? De una iglesia cristiana. Un muchacho que se congregaba ahí, su papá era el dueño de las imprentas de la ciudad, imprimían periódicos y cuanta cosa, y este muchacho dice haber recibido revelaciones especiales sobrenaturales de Dios que nada tenían que ver con la Biblia, y que Dios se le apareció y que la Biblia estaba mal y que había que corregirla, y entonces comenzó a redactar una nueva Biblia que se llama la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Apúntala. Cuando lleguen los amigos Testigos de Jehová a tu casa y te toquen la puerta, dile: a ver, ¿qué versión de la Biblia tiene usted? La versión del Nuevo Mundo, es la correcta, es la que Russell inventó allá en el siglo XIX en los Estados Unidos. Se separó de su iglesia y fundó la secta de los Testigos de Jehová, y se hicieron famosos y ricos porque el papá tenía la imprenta, y llegó esta falsa doctrina a todo Estados Unidos gracias a la imprenta del papá de Russell. Así inició la secta de los Testigos de Jehová. Nació en una iglesia cristiana de un lobo rapaz. ¿Usted sabe cómo surgieron los mormones? Igual, José Smith, que se congregaba en una iglesia bautista de alguna denominación, ¿verdad?, cristiana. Era cristiano supuestamente, pero de pronto José Smith dice: se me apareció el ángel mormón con sus 2 emisarios, Moroni y Nefi, otros 2 ángeles caídos, por cierto. Y comenzaron a darle revelaciones extrabíblicas y unas tablas de oro que nadie sabe dónde están. Dicen que están en Nueva York. Yo ya llamé y no me supieron dar razón de dónde están las tablas de oro de este Smith. Tenía como 30 esposas, creía en la poligamia, y acabaron matándolo. Uno de sus colaboradores, de los pastores falsos estos que trabajaban con él, terminó dándole un tiro
porque se había metido con su esposa. Así terminó la vida de José Smith. Y así puedo seguir, hermanos, con la secta falsa del Islam, con la perversidad terrible, catastrófica de la iglesia, pare de sufrir, el catolicismo romano, y puedo seguirle. Y desgraciadamente dentro de las iglesias cristianas, por ahí se nos infiltran falsos profetas. Tenga mucho cuidado con lo que escuche, por favor, porque por sus frutos los conoce. Es que ese pastor predica hermoso, predica lindísimo. No, hombre, no, te baja la luna, te pide el cash y bueno, predica hermosísimo, ¿verdad? Mira su vida personal. Si no conoces su vida personal y no hay testimonio de él, de otros pastores cercanos, ni lo escuches, aunque predique hermoso, porque puede ser un falso profeta. Mucho cuidado. El pastor puritano Thomas Watson dijo la siguiente frase, abro comillas: las falsas doctrinas condenan las almas, así como las adicciones envenenan el cuerpo. Las adicciones terminan por matar el cuerpo, pero las falsas doctrinas son mucho peores, porque terminan por llevar al infierno a las almas. Hay que cuidarnos y solamente confiar en la sana doctrina, hermanos. Dios ya cerró su libro. Aquí está toda la verdad que necesitas. Y con quien tú te discipules, asegúrate que tiene buen testimonio y que es un hombre o una mujer de Dios, que ame a Dios y que te aconsejen bíblicamente. Digan amén. Número 8, ya vamos en la 8. Versículo 32, Hechos 20:32. Quienes tomaron apuntes de esta conferencia se llevan un tesoro de parte de Dios. Quienes no tomaron apuntes, pues no sé qué consejo darles. Véanla otra vez y tomen apuntes, porque si no, pasado mañana te van a preguntar: ¿y de qué se trató el domingo? Pues quién sabe, que Pablo estaba en la playa y que chillaron todos y el pastor estaba muy alto y ya, eso fue todo lo que aprendiste. Ustedes saben que en una prédica nada más retenemos como el 5 o 10% en nuestra mente de lo que se habló, pero si apuntas, tienes ya el 30, el 40, el 50%, y si lo repasas ya retienes hasta el 70, 80. Si lo memorizas ya el 100, ¿no? Bueno, número 8, versículo 32. Un ministro de Dios encomienda el rebaño a Dios y a su palabra. A ver, versículo 32, léanlo conmigo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra encomendar, paratithemi en griego, se podría traducir depositar. Pablo aquí está depositando la vida de todos los pastores y del rebaño de Éfeso y de las iglesias en las manos de Dios. Señor, te los encomiendo, los deposito en tus manos y los deposito en la palabra de tu gracia. Muy precioso. Este versículo 32 tiene tantas enseñanzas, hermanos, porque así como Pablo encomendó a sus discípulos a Dios, así tenemos que encomendarnos diario a Dios, diario, y no solo a Dios, a la palabra de su gracia. Amén. Entonces usted cuando lleve a sus niños a la primaria, ya iban todos los chamaquitos en el carro, ya los va usted a dejar en la primaria, ya usted oró por ellos en la casa, ¿verdad? Pues ahí en 2 minutos antes de que entren al colegio, póngale su mano en sus cabecitas: Señor, te encomiendo a Pepito y a la palabra de tu gracia, porque tu palabra tiene poder para sobreedificarlo y darle herencia con los santificados. Ándele, Pepito, ya lo metes al kinder. Órale. Encomiéndese usted siempre al Señor, porque Él es el que gobierna sobre nuestras vidas. Amén. Y encomendarnos también a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? La palabra de Dios, la Biblia, con la cual podemos limpiar nuestro camino. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y si usted se encomienda a Dios y encomienda el rebaño a Dios y a la palabra de su gracia, hay 2 beneficios maravillosos. Versículo 32. Esto nos sobreedifica. Es decir,
nuestra vida va a ir creciendo, vamos a ir en aumento, vamos a ir creciendo espiritualmente, vamos a ser más maduros. Cada día que pase vamos a conocer más profundamente a Dios. Nos sobreedifica. ¿Por qué dice sobreedifica? Porque ya hay un fundamento, ya está el cimiento que es Cristo. Ahora nosotros somos sobreedificados y segundo beneficio, nos da herencia con todos los santificados. Si usted se encomienda a Dios y ama a Dios y ama la palabra y se encomienda a la palabra de Dios, usted tiene una herencia en el cielo. Esto me emociona a mí mucho. ¿Cuánto te dejaron de herencia? Pues la abuela me dejó 5 pesos, y su perro y una bicicleta vieja. A otros les dejan mucho. No, la abuelita era multimillonaria, me dejó un rancho allá en Chihuahua con ganado, 5,000 cabezas de ganado, millones de dólares. Órale, ¿no? Sí, no, la abuelita sí la hizo a los ojos de este mundo, ¿verdad? Pero te tengo una noticia, ya sea que te hayan dejado 5 pesitos y una bicicleta vieja, o te hayan dejado millones de dólares de herencia, esa herencia es corruptible, se va a echar a perder y te va a durar nada más de aquí hasta el día que te mueras. Y no sabes ni cuándo te vas, porque posiblemente nos vayamos mañana. Entonces, ¿qué te sirvió la bici? Pues nada más me di 2 vueltas al Zócalo y ya. Se acabó mi vida. ¿De qué te sirvieron los millones? Mucho cuidado si te dejan una buena herencia, porque puede darte la soberbia, ¿eh? Ya soy pudiente, ahora sí, hermanos, me voy de esta iglesia porque ya tengo dinero. ¿Qué? ¿En eso estaba tu confianza? Y ahí va a salir tu corazón a la hora de las herencias, ¿eh? Ahí va a salir todos los corazones. Pero hay una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que es la herencia que tenemos con Cristo allá en las moradas celestiales. Y esa es una herencia maravillosa que vamos a disfrutar toda la eternidad. Así que un ministro de Dios se encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. El pastor puritano, yo siempre menciono a los puritanos, discúlpenme, porque eran pastores preciosos de Inglaterra del siglo XVI, XVII y XVIII, y amaban a Dios, hermanos. Tienen unos libros y una teología bíblica preciosísima, se los recomiendo. Este pastor puritano Joseph Hall, que nació en 1574, murió en 1656, dijo lo siguiente, abro comillas: si mi amor hacia mi Salvador fuera solamente por los panes y los peces que me da, mi corazón terminaría desviado, terminaría siendo llevado por aquellas canastas de sobrantes. Pero si puedo amar a Dios por quien es Él, por su bondad, por su amor y su misericordia, y no por lo que me da, ese amor trascenderá el tiempo, me dará herencia con Cristo y traspasará las fronteras de la muerte. Órale. Pongan cara de órale, está padre, ¿no? ¿Qué frases se aventaban? A mí me encantan. Número 9, vamos a terminar con la 9 y la 10. Número 9 y 10. En noveno lugar, un ministro de Dios no codicia dinero ni riquezas. Díganmela ustedes a mí, un ministro de Dios, ¿cómo se comporta con el asunto del dinero? No codicia dinero ni riquezas. Versículo 33 al 35, ¿qué dice? Pablo dice: ni plata ni oro, ni vestido de nadie de ustedes he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, ¿qué debemos hacer, hermanos? Se debe ayudar ¿a quién? A los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, a ver, díganlo fuerte: más bienaventurado es dar que recibir. Otra vez, más bienaventurado es dar. ¿Qué conviene más? ¿Recibir o dar? Dar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchos de nosotros nada más estamos con la mano extendida? Dame, 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 dame. Somos bien egoístas, hermanos, bien tremenditos. No, hermanos, eso no es bienaventurado, no vas a ser feliz. Aunque te den mucho, eso no te va a llenar tu corazón de felicidad. Es más bienaventurado que dar, 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 dar. Y cuando tú das más, recibes de Dios para que sigas dando más, y das mucho más y Dios te da más para que tú des más y bendigas a muchos. Amén.
Pablo, versículo 33, no codició plata ni oro ni vestido de nadie. El apóstol no inició las iglesias de Asia Menor, la actual Turquía, para hacerse amigo de los ricos y a ver qué les sacaba. No, hermanos. El apóstol Pablo, su interés no era tener una iglesia grandota, grandota, grandísima, así, para él beneficiarse de las ofrendas. Su corazón no estaba ahí, hermanos, para nada, para nada. La visión del apóstol Pablo era glorificar a Cristo, era servir a los demás, no servirse de los demás. El pastor es una persona que sirve a los demás, no que se sirve de los demás. ¿Estamos aprendiendo algo? Entonces cualquier ministro de Dios, si tú eres un ministro de Dios y pues ya estás ahí discipulando a tus niños y ya, ya te invitaron unos vecinos y ya fuiste a su casa, ya se te hizo un grupito de 15 personas, ¡uy, qué padre! Y de repente te dicen unos muchachos, nos vamos a casar, hermano. ¿Podría dar unas palabras en nuestra boda, hermano? Mire, la boda va a ser allá en Acapulco. Nosotros le invitamos y le damos para sus viáticos, hermanos. Y tú dices, ay, a lo mejor me van a dar una ofrenda extra. Oye, ¿y si les pido que nos paguen el hotel otros 5 días? Y nos quedamos con toda la familia, los 6 huerquitos. Ya se está pudriendo tu corazón como ministro. Si tú enseñas la Biblia o predicas, oras por alguien, pensando que vas a sacar un beneficio, tú eres un falso pastor. Eres un lobo disfrazado de oveja. Si tú piensas que vas a predicar y vas a ir aquí o allá o a cantar en un concierto canciones cristianas o a ir a algún lugar para que te invitaron y tú estás con la mentalidad de que algo te van a dar, de que algo vas a sacar económico, tú eres un falso pastor. Pablo no codició dinero ni riquezas. Miren versículo 33, ni la plata ni el oro de ustedes he codiciado. Traté por igual a los ricos de la iglesia y a los pobres de la iglesia, económicamente hablando. Si un pastor hace diferencia entre los ricos y los pobres, ese es un falso profeta. Cuidado. Pastores que nada más, me junto con el hermano Richelieu. El hermano Richelieu pues, nos invita a lugares muy bonitos. Pero la hermana Pepita, hermano, nada más trae puros problemas y es muy pobre económicamente. Hermana Pepita, vaya usted para allá. Yo me voy acá con él. Cuidado, tu corazón se está torciendo. Jesús nunca hizo diferencias entre clases sociales. Jesús vino a morir por todos nosotros. Digan amén. Versículo 34, antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, se está refiriendo al dinero, lo que yo he necesitado de dinero, de recursos económicos míos y los que vienen trabajando conmigo, yo no los he molestado a ustedes, hermanos de la iglesia, no les he pedido ofrendas especiales para la casa del pastor, sino que Pablo dice, estas manos me han servido. Levante sus manos, diga, estas manos me han servido. ¿Para qué le sirvieron sus manos? Para trabajar y generar recursos. ¿En qué trabajaba Pablo aparte de ser apóstol y pastor y todo lo que ya sabemos? ¿En qué trabajaba? ¿Alguien sabe? Fabricaba tiendas de campaña para los peregrinos en el desierto, para los nómadas. Y él con sus manos iba y compraba la lona y compraba la tela y compraba todo el hilo y las agujas y todo y hacía unas tiendas de campaña preciosísimas y las vendía re bien, hermanos. Y con eso subsistía Pablo. Ahora, ¿es pecado que un pastor viva del dinero de las ofrendas? No, porque el que predica el evangelio, que viva del evangelio. No es pecado eso es correcto. Lo que es incorrecto es que los pastores quieran abusar de eso. Mucho cuidado con todo eso. 10ª característica, terminamos. Se echaron toda la clase, los felicito. El pastor puritano Thomas Watson dijo, abro comillas, la codicia por el dinero provoca una borrachera sin alcohol. Está fuerte la frase. Número 10, terminamos. Un ministro de Dios ora siempre por sus ovejas, por las ovejas, y las ama. Apúntalo.
Un verdadero ministro ora por las ovejitas. Y no solo ora, las ama. Las ama. ¿Saben qué es lo más importante que las ovejas se dan o perciben de los pastores? Una oveja puede decir: qué gran teología tiene ese hermano, o qué gran conocimiento tiene aquel otro hermano. Y todo eso está muy bien, pero lo que más les importa a las ovejas es saber si su pastor las ama o no. Eso es lo más importante. Sobre todo los grupos de jóvenes. Y si algún día tú tienes el privilegio de enseñarle a un grupito de chavitos, de niños, de jovencitos, de adolescentes de 14, 18, 20, 25 años, sí, predícales teología, claro, la Biblia, desde luego ese es el centro de la enseñanza, pero a ellos les interesa saber si los amas. Tienes que quedar con ellos. Y como le decía Pablo, de día y de noche. Vente, a ver, Pepito, jálate una sillita. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo está tu vida? A ver, ¿cuántos años tienes? 16. Ok, Pepe. ¿Y tu familia? Mi papá están divorciados, pastor. ¿Cómo crees? Vamos a orar por ellos. ¿Cómo ha sido tu vida? Muy difícil, pastor. Estoy muy resentido con mi papá porque se fue cuando yo tenía 4 años. No me digas, Pepito. Y se pone a llorar y tú te pones a llorar con él. A ellos les interesa saber si los amas. Predícales muy bien la Biblia, pero ámalos. Versículo 36 al 38. Terminamos. Pablo dice: cuando hubo dicho estas cosas, ¿qué hizo Pablo? Ya me voy, ya estoy harto de ustedes. 3 años, ¿qué cuántas broncas tuvieron, caramba? ¿Cuánto divorcio? Hijo, me tenían ya hasta el gorro, hermanos. No dice eso el texto. ¿Qué dice? Se puso como de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto, se le echaron al cuello, lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Pablo oró por sus ovejas y permitió que lo abrazaran y que lloraran con él. Y en versículos anteriores, él también dice en 2 ocasiones que lloró con cada uno de ellos. Lloró. ¿Por qué lloró? Porque los amaba. Un verdadero pastor ama el rebaño que le ha sido concedido por el Espíritu Santo de Dios. La oración es el privilegio más grande y más glorioso que tenemos los hijos y las hijas de Dios. Orar a nuestro Dios y orar con nuestros hermanos. Quizá un hermano, una hermana que está pasando una crisis terrible, un divorcio, la muerte de un familiar cercano, una pérdida de trabajo, una prueba de salud, de cáncer, de situaciones que pasamos todos en la vida. Lo que necesita esa persona es un abrazo y es oración. Que abracemos a esa persona, que oremos un buen tiempo, una palabra de parte de Dios en un salmo, en un proverbio. Y eso levanta el ánimo, ¿no es cierto? Nos da esperanza. El hermano se acercó y me preguntó cómo estaba y le compartí que yo estaba muy quebrantado porque mi papá nos había abandonado y el hermano nos predicó muy bonito de la Biblia, el sermón, y muy bonito, pero me abrazó. Me abrazó, lloró conmigo, me dio un consejo, oró por mí. Oró, se aventó una oración bien larga, como de 15 minutos. El amor que tengamos entre nosotros es lo que nos diferencia de este mundo, porque en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Amén. Vamos a orar, cierren sus ojos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este texto precioso de Hechos capítulo 20 que nos revela la vida del apóstol Pablo, cómo él te amaba, Señor, cómo ministraba a las ovejas, cómo era un pastor, Señor, y les da este discurso a sus líderes. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, Señor. Y si tú quieres hacer una oración de consagración conmigo, como ministro, como sierva, como siervo de Dios, levanta tus manos un momentito y puedes decir, si gustas conmigo: Señor Jesucristo, yo deseo tener limpia mi conciencia, Señor. Y para tener limpia mi conciencia, ayúdame a compartir el mensaje con quien tú
me lo permitas, con quien tú abras puertas, Señor. Si hay un impío, si hay un pecador que necesita escuchar el evangelio, úsame a mí, díselo. Úsame a mí, Señor. Quiero tener limpia mi conciencia. Levanta tus manos, dile: Señor, el rebaño que yo pueda tener, quizá es una amiguita de la secundaria, quizá es una familia, Señor, quizás son algunos niños o mi esposa, o un pequeño grupo de discípulos, Señor, en la congregación, Señor, en los grupos de estudio bíblico. Señor, díselo, ayúdame y enséñame para apacentarlos, guiarlos, ayudarlos, protegerlos y alimentarlos con tu bendita palabra, Señor. Levanta tus manos, dile: Señor, enséñame a cuidar el rebaño del error, de falsas doctrinas, Señor. Dame sabiduría para poder comprender y diferenciar entre la verdad y la mentira del mundo, Señor, especialmente en las falsas filosofías y falsas religiones y falsas ideas que vienen del enemigo, Señor. Enséñame, por favor, a dirigir a las personas a mi alrededor, Señor, con tu palabra, Señor. Levanta tus manos, dile: Señor, en este momento encomiendo mi vida a ti y a la palabra de tu gracia, que tiene poder para sobreedificarme y darme herencia con los santificados. Y te encomiendo también a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, al rebaño, Señor, que tú me has dado. Los encomiendo a ti, Señor. Líbranos también de la codicia, del dinero, de las cosas materiales, Señor. Enséñanos a utilizar el dinero y las cosas materiales para tu gloria, no para la nuestra, Señor. Y perdónanos si hemos codiciado, si nos hemos contaminado, Señor, con un amor malsano al dinero, Señor, especialmente quienes te servimos en la congregación. Perdónanos, Señor, concédenos arrepentirnos y concédenos servirte sin ningún interés económico de ningún tipo, Señor. Señor, enséñanos también a orar y bendecir a tu grey, Señor. Gracias, gracias. Levanta tus manos, dile: gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias por este mensaje, gracias, Señor. Nos has hablado de una manera preciosa, hermosa, Señor. Enséñanos a ser imitadores de ti y también del apóstol Pablo, como él decía: ser imitadores de mí como yo imito a Cristo. Gracias, Padre, te amamos. Y yo en este momento, en este instante, encomiendo a este rebaño de la Iglesia del Sur, todos los servidores, sus pastores, todos quienes estamos aquí, los encomiendo a ti y a la palabra de tu gracia, la cual puede sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.